Ahora vamos a estudiar la dinámica del péndulo simple. El péndulo simple consiste en una pequeña masa M unida a una cuerda de longitud L constante y la cuerda consideramos que su masa es despreciable y también es inextensible, como hemos considerado en los ejemplos donde tratamos con cuerdas sujetas a objetos con masa. Las fuerzas que actúan sobre el péndulo, aquí están en la figura, y es su peso y la tensión. Para analizar la dinámica de este sistema, de este problema del péndulo simple, emplearemos coordenadas polares. Recordemos que el vector velocidad en coordenadas polares está dado por esta expresión, y lo mismo con el vector aceleración, donde r es la distancia radial y θ es el ángulo. En este caso hemos escogido por conveniencia el ángulo de esta manera, ¿sí?, respecto de la vertical. Los vectores base en coordenadas polares están descritos en la figura: el vector radial unitario y el vector polar unitario. En estas coordenadas, para el péndulo, que hace un arco de circunferencia, notemos que la dirección radial es la dirección normal para el péndulo, y la dirección polar es la dirección tangencial. Aquí está descrito la tensión y el peso, y esta dirección radial coincide con la dirección normal. Entonces lo voy a escribir. Esta es la dirección normal en cualquier punto de la trayectoria que describe el péndulo. Y la dirección polar es la dirección tangencial. En este caso, la distancia radial r es constante y es L. Entonces r en el tiempo es L y es constante. Por lo tanto, r punto y θ2 y r 2 puntos es igual a 0. En coordenadas polares, el vector velocidad tiene una componente radial y una componente polar, y lo mismo con el vector aceleración, lo cual lo pueden revisar en sus notas. Puesto que r y r 2 puntos es 0, este término de aquí se me cancela para la velocidad, y para la aceleración este término y este término de aquí. Por lo tanto, en este caso, tenemos que el vector velocidad tiene únicamente componente polar o tangencial, lo cual sabíamos, ¿no?, por las propiedades de la velocidad, y es r θ punto en la dirección polar. El vector aceleración tiene ambas componentes, tiene la componente radial, que es menos r. Bueno, aquí vamos a sustituir ya quién es r, y es L. Entonces es L θ punto en este caso. Bueno, lo voy a dejar aquí, así. Y aquí es menos L, y es θ punto cuadrado, que es este término, más r θ 2 puntos en la dirección polar o tangencial. Y aquí me falta el vector radial. ¿Sí? Tenemos sus componentes radial y tangencial. Entonces la parte radial y la parte polar. El vector velocidad solamente tiene componente polar o tangencial. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas? Tenemos que descomponer las fuerzas en las coordenadas polares. En este caso, la tensión solamente tiene dirección normal, como se muestra en la figura, ¿no? Por eso conviene, en este caso, usar las coordenadas polares.
Además de que en las coordenadas polares, como ven, solamente θ es el grado de libertad, ¿sí? R es constante y por lo tanto solamente hay un grado de libertad que es θ. Grado de libertad que es θ de t. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las fuerzas? El peso tiene una componente normal o radial y una componente tangencial o polar en la dirección del vector polar. Y vamos a escribir las ecuaciones dinámicas. Entonces, las ecuaciones dinámicas. Es decir, la segunda ley de Newton, pero en las componentes normal y tangencial. Entonces tenemos que en la dirección, vamos a empezar con la dirección radial. Solamente lo voy a escribir, es decir, la suma de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial es esta componente, ¿sí? Aquí lo voy a escribir, aquí abajo. Esta es la componente radial y esta es la componente polar o tangencial. En la dirección tangencial o polar, le voy a poner la dirección tangencial. La suma de fuerzas en θ es la componente en esta dirección, en la dirección polar, es igual a masa por la aceleración polar. La aceleración polar ya tenemos su expresión. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces vamos a escribir las componentes de la fuerza. Entonces, la ecuación 1 en la dirección radial, esta de aquí, tenemos la tensión y la componente del peso, esta componente del peso, ¿sí? El peso está en esta dirección y su componente radial es esta. Entonces tenemos esas dos fuerzas, bueno, esas componentes en la dirección radial. Entonces tenemos el peso. Vean la dirección para ver los signos. Los ejes, los vectores unitarios en coordenadas polares, R está en esta dirección y el vector θ unitario está en esta dirección, como se muestra aquí también en la figura. Por lo tanto, la componente del peso tiene una dirección positiva y la tensión tiene un signo negativo en su componente. Entonces tenemos que esta componente del peso es mg, W es mg, es el peso. Entonces tenemos mg, que es esta componente, coseno de θ, ¿sí? Si este es el ángulo, este es el ángulo θ. Menos la tensión. La tensión está en dirección opuesta, ¿sí? En dirección opuesta a la dirección del vector radial unitario, menos la tensión. Y esto es masa por la aceleración radial, y la aceleración radial es esto de aquí, que es Lθ punto cuadrado. Entonces hay un signo adicional. Entonces aquí tenemos la masa menos Lθ punto. Eso es en la dirección radial. Ahora en la dirección tangencial tenemos esta fuerza que solamente es, esta componente del peso. Solamente la tensión no tiene componente en la dirección tangencial. Y es negativa porque la dirección del vector base en estas coordenadas está en esta dirección. Por lo tanto, la componente del peso es negativa y es menos mg seno de θ. Eso es igual a masa por la aceleración tangencial o polar y es m r
Y este R de aquí es L. Me faltó sustituir aquí este R, es L. ¿Sí? Entonces esa es la componente polar. Entonces es M, L, teta dos puntos. Y estas son las ecuaciones dinámicas. ¿Sí? Ambas ecuaciones determinan la tensión y teta en el tiempo. Entonces, estas determinan teta en el tiempo y conociendo la función teta en el tiempo, podemos sustituirlo y encontrar la tensión. En este caso, la ecuación es una ecuación diferencial. La ecuación 2 es una ecuación diferencial para teta. Entonces esta de aquí es una ecuación diferencial de segundo orden para teta de t. Ahora veamos qué sucede físicamente. Vean que la fuerza resultante de la tensión y el peso, estas son las únicas fuerzas que actúan sobre el péndulo, la tensión y el peso, tienen como resultado esta fuerza. ¿Sí? Lo pueden ver del paralelogramo, la suma de vectores. La tensión y el peso me da esta resultante. La fuerza resultante es esta que está aquí, del peso y de la tensión, y es la componente tangencial de la fuerza. Le voy a poner F teta. Y F teta es precisamente esta cantidad, menos mg seno de teta. Depende del ángulo a través del seno. Pero vean que siempre apunta, si está de este lado el péndulo, la fuerza apunta en la dirección tangencial hacia la izquierda. Si el péndulo está en este punto, la fuerza resultante apunta en esta dirección. Entonces, en cualquier punto que esté el péndulo en su trayectoria, la fuerza resultante apunta hacia el punto de equilibrio. Aquí el punto de equilibrio es teta igual a 0. Entonces, teta, el punto de equilibrio, es teta igual a 0. ¿Sí? En teta igual a 0, la tensión es igual al peso y la suma de fuerzas es 0. ¿Sí? En este punto de equilibrio, la suma de fuerzas es 0. Si el péndulo se queda ahí, no se le da ninguna velocidad inicial, se va a quedar ahí. La suma de fuerzas es 0 y está en reposo. Sin embargo, si movemos al péndulo de esa posición, hay una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante siempre apunta en dirección al punto de equilibrio. Por lo tanto, es una fuerza restitutiva o restauradora. Entonces, una fuerza restitutiva. Es una fuerza restitutiva porque tiende a regresar al péndulo a la posición de equilibrio. Sin embargo, no es lineal con el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es el ángulo. ¿Sí? F teta no es proporcional a teta, lo cual es el caso de la ley de Hooke. Entonces, esta fuerza restitutiva no satisface la ley de Hooke.
¿sí? Y esta ecuación, que es la ecuación en la componente tangencial, lo dice. La segunda derivada del desplazamiento es igual a el seno del desplazamiento. No es la ley de Hooke, precisamente. Sin embargo, físicamente, ¿qué hace el péndulo? Independientemente de que satisfaga o no la ley de Hooke. Puesto que la fuerza es restitutiva, lo que va a hacer el péndulo es oscilar. ¿Sí? Si lo soltamos, si partimos de un ángulo diferente de cero, que es la posición de equilibrio, y soltamos al péndulo, este va a oscilar. No lo va a hacer de manera armónica en general porque no satisface la ley de Hooke. La ley de Hooke es una fuerza que es proporcional al desplazamiento y en ese caso el movimiento es movimiento armónico simple. En este caso no, porque la fuerza depende de el seno de teta, el seno del desplazamiento. Sin embargo, para ángulos pequeños, podemos hacer una aproximación. Aunque antes de esa aproximación, de esta ecuación, de la primera ecuación, podemos obtener la tensión. ¿Sí? Entonces de aquí, de la primera ecuación, obtenemos la tensión. Entonces de aquí podemos despejar t y te va a quedar como, podemos factorizar m y me va a quedar g por coseno de teta. Este menos pasa para acá positivo y este menos pasa para acá positivo también. Por lo tanto, la tensión me queda como m, que multiplica a g coseno de teta, este término, más este otro término, más L y teta punto. ¿Sí? Esa es la tensión. Pero la tensión depende de la velocidad angular. Recuerden que teta punto es velocidad angular. Y del ángulo a través del coseno. De aquí vean que podemos despejar la velocidad. Entonces de aquí, bueno, de esta expresión podemos escribir lo siguiente. La magnitud de B, entonces de aquí obtenemos que B es igual a L teta punto. ¿Sí? Donde ya no le escribí su rayita como vector y la magnitud. ¿Sí? Ya suponemos que B es la magnitud del vector velocidad. De tal manera que podemos despejar aquí teta punto. Teta punto es B entre L. ¿Sí? Entonces aquí podemos sustituir esa cantidad también. Entonces también lo podemos escribir de la siguiente manera. Esta es una ecuación diferencial para teta, es la segunda ecuación. Y la primera, la tensión, la podemos escribir como m g coseno de teta más, si sustituimos teta punto, nos queda b cuadrada entre L. ¿Sí? El teta punto, que está al cuadrado, aquí me faltó al cuadrado, este cuadrado viene de aquí, entonces este es teta punto cuadrado, ¿sí? Aquí me faltó el teta punto cuadrado. Y esta b, este teta punto cuadrado, que lo sustituye aquí, me queda como b cuadrada entre l cuadrada, pero aquí hay un l, por lo tanto me queda b cuadrada entre l. Que es como la velocidad, digo la aceleración, la aceleración radial, ¿sí? O sea, este término de aquí es precisamente este de aquí.
Entonces la tensión es la aceleración g multiplicada por el coseno de teta más la aceleración radial. Claro, estas cantidades quedan determinadas si supiéramos quién es teta de t. Pero bueno, conociéndolo podemos determinar la tensión en la cuerda. ¿Sí? La tensión no es constante, sino que va cambiando en la trayectoria del péndulo. Entonces ahora sí vamos a suponer la aproximación de pequeños ángulos. La aproximación de pequeños ángulos. ¿Y cuál es esta aproximación? Suponer que teta es aproximadamente 0 en radianes. ¿Sí? Entonces, si el ángulo es pequeño, este teta es pequeño, entonces seno de teta es aproximadamente teta en esta aproximación. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación 2, en la ecuación para teta, ¿sí? Sustituyendo en 2, obtenemos que, bueno, la masa se cancela, ya podemos cancelarla y me queda teta 2 puntos igual a menos, aquí hay un signo menos, g, y esta L la voy a pasar para acá dividiendo y me queda G entre L por seno de teta. Perdón, por teta. Y en la aproximación de pequeños ángulos. Bueno, lo voy a escribir como seno de teta y esto es aproximadamente menos G entre L y teta. Entonces ya podemos ver que en esta aproximación, esta es la ecuación de un oscilador armónico, es decir, teta 2 puntos, que es la segunda derivada de teta respecto de t, más g entre L por teta es igual a 0. Esta es la ecuación de oscilador armónico donde identificamos la frecuencia con omega, la que es la frecuencia de oscilación, la frecuencia angular de oscilación es raíz de g entre L. ¿Sí? Déjenme escribir aquí la ecuación general para recordar. La ecuación de oscilador armónico la habíamos visto en términos de x, en este caso está dada en términos de un ángulo, pero es lo mismo. Es la segunda derivada respecto del tiempo, más omega cuadrada x de t. ¿Sí? Esta es la ecuación de oscilador armónico general, donde omega es la frecuencia de oscilación. De tal manera que si comparamos con esta ecuación que acabamos de deducir para el péndulo simple, identificamos la frecuencia de oscilación, que es este término que multiplica al término lineal en el desplazamiento. Y por lo tanto, en esta aproximación de ángulos pequeños, el péndulo oscila de manera armónica. ¿Sí? Entonces, para la aproximación de ángulos pequeños, tenemos un movimiento armónico simple. Con frecuencia de oscilación, frecuencia angular de oscilación, raíz de g entre L.
como habíamos visto antes, con el resorte, la frecuencia de oscilación de un movimiento armónico simple depende del sistema. Cada sistema tiene su frecuencia de oscilación. Encontramos que para el resorte es raíz de k entre m, y ahora estamos encontrando que para el péndulo simple, en la aproximación de pequeños ángulos, la frecuencia de oscilación es raíz de g entre l. El periodo es omega entre 2pi. No, perdón, es 2pi entre omega. Y por lo tanto el periodo para el péndulo simple nos queda como 2pi por la raíz de omega está aquí en el denominador y nos queda raíz de L entre G. Entonces de aquí ya identificamos la frecuencia angular y por lo tanto también el periodo. También podemos ver esta propiedad de que corresponde a un oscilador, un movimiento armónico simple, de la fuerza, ¿sí? La fuerza en la componente tangencial o componente polar, vean que es menos mg seno de teta. Entonces la fuerza, la componente tangencial o polar es menos mg seno de teta. Pero en la aproximación de pequeños ángulos esto es menos mg por teta. Esa es la fuerza en la componente tangencial. La fuerza total, la fuerza que actúa sobre el péndulo, la podemos, está dada por la suma vectorial, ¿sí? La podemos encontrar de la suma vectorial de la tensión y el peso. Y tiene una componente tangencial y una componente polar, como vimos aquí, ¿sí? Esta es la componente radial, esta de aquí, ¿sí? De la ecuación 1, es la componente radial, y la ecuación 2, esta parte de aquí, nos da la componente polar, ¿sí? Esta es la ecuación, la segunda ley de Newton. Entonces esta parte son las aceleraciones, pero esta parte de aquí, del lado izquierdo, están las componentes de la fuerza. Entonces la fuerza total tiene componente radial y componente tangencial. No se vayan a confundir que en la componente radial, en la componente normal, la tensión es igual a la componente del peso, ¿sí? Que T es igual a mg coseno de teta, lo cual no es cierto, porque hay una componente de aceleración radial, ¿sí? Entonces la fuerza tiene ambas componentes. Pero en la componente tangencial, f de teta es menos mg seno de teta, y en la aproximación de pequeños ángulos es mg teta. Entonces esto lo podemos comparar con la ley de Hooke. Si se acuerdan, la ley de Hooke pues es una fuerza que es menos kx, ¿no? Donde k es la constante del resorte. Y ambas expresiones son similares, ¿sí? La fuerza tangencial sobre el péndulo simple es proporcional al desplazamiento, tiene un signo negativo, que significa que la fuerza siempre apunta al punto de equilibrio, ¿sí? Siempre va en dirección hacia el punto de equilibrio. Y hay una constante, en este caso es mg, y en la del resorte pues es la constante del resorte k. Aquí, bueno, solamente para decirles que esto pues es masa por aceleración, ¿no? Aquí es m por la segunda derivada de x respecto de t. Y aquí en el caso del péndulo simple tengan cuidado porque esta fuerza es la componente tangencial en coordenadas polares. Y eso tiene que ser igualado a la aceleración tangencial
y la aceleración tangencial por unidades no es una x dos puntos, sino que es teta dos puntos y por la longitud de la cuerda. ¿Sí? Por eso en la frecuencia angular aquí aparece una longitud de la cuerda. Y aquí recuerden que omega es raíz de k entre m, precisamente de esta ecuación, de este lado de la ecuación. Bueno, de esta ecuación así. Raíz de k entre m. Y aquí esta fuerza tiene que ser igualada a teta dos puntos por el factor de la longitud. Por eso la masa se cancela, en este caso, del péndulo simple, y queda en términos de g y de la longitud. Entonces aquí la frecuencia angular es raíz de g entre L. Puesto que se trata de un movimiento armónico simple en la variable teta, ¿sí? O sea, teta en función del tiempo es un movimiento armónico simple. Entonces, teta de t lo podemos escribir como una amplitud. Le voy a poner una amplitud A por un coseno o seno. Vamos a poner coseno de una omega, que es la frecuencia angular, que aquí la voy a denotar con una omega 0. ¿Sí? Entonces le voy a poner omega 0. Entonces esta, que es la frecuencia del péndulo simple, le voy a poner omega 0. Entonces aquí es omega 0t más una fase inicial. ¿Sí? La teta punto, que sería la velocidad angular, ¿sí? Esta es la velocidad angular, del ángulo en el péndulo simple, sería menos por la derivada de coseno, que es menos el seno, menos la amplitud por omega 0 por seno de omega 0t, más la fase inicial. Y teta dos puntos, que le llamamos una aceleración angular, ¿sí? Aquí en el péndulo simple la coordenada está descrita por el ángulo y por lo tanto no es una distancia como en el resorte, que es una distancia, lo que se mueve el bloque unido a un resorte, en este caso es un ángulo. Entonces es la velocidad angular y la aceleración angular. Y me queda como menos omega 0 por teta de t. Digo, si derivan esto les queda coseno y como hemos visto, pues es menos omega 0 por el desplazamiento. Entonces esta es la cinemática, esta es la descripción del ángulo en el péndulo simple, en la aproximación de pequeños ángulos donde el movimiento es armónico simple. Ya solamente para finalizar, como comentario, es que el péndulo nos permite medir la constante g o la aceleración gravitacional. Entonces, mediante un experimento con un péndulo simple, se puede medir g. ¿Sí? Habíamos quedado que g, de acuerdo al peso, cuando vimos la ley de gravitación universal y un objeto que es atraído por la Tierra, encontramos que g es la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Y esto tiene un valor conociendo todos estos factores, g, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Pero la historia es diferente. Es decir, podemos medir g, que es la aceleración gravitacional, medir el radio de la Tierra, que se puede hacer. Eratóstenes fue el primero que midió el radio de la Tierra. Y midiendo una de estas dos, la otra queda determinada. Entonces, lo que hizo Cavendish
es medir la constante de gravitación universal y por lo tanto indirectamente medir la masa de la Tierra, obviamente conociendo G. Y para medir G, lo que se suele usar es un péndulo simple. Entonces, hallar una relación, bueno, medir experimentalmente la relación entre el periodo para diferentes longitudes. Entonces, hacen un péndulo con cierta longitud y hacen una relación entre el periodo y la longitud. Entonces tienen un T1 para una longitud L1, un T2 para una longitud 2 y muchas mediciones, ¿no? Para diferentes longitudes obtienen diferentes periodos y pueden suponer esta relación ya directamente y con ella determinar precisamente G, que es la aceleración de la gravitación en la superficie terrestre. Entonces, mediante un péndulo simple se puede medir experimentalmente G.